Pero bueno, aclarada esta duda, ahora sí vamos a arrancar con el verdadero propósito de este video, que es explicar por qué Windows utilizó el x64 cuando estaba trabajando con sistemas i386. ¿Dale? Bueno, manos a la obra. ¿Por qué los sistemas operativos Windows de 32 bits solían llamarse x86, mientras que los sistemas operativos Windows de 64 bits se llamaban x64? Bueno, esto es por culpa de Microsoft. Posta. Pero para entenderlo tenemos que volver atrás en el tiempo. Así que paso a contarles un poquitito. En los años 70 más o menos, Intel lanzó una serie de procesadores, puntualmente uno que salió en el 70, del 70 al 79, ponele una cosa así, que se llamó Intel 8080, que se utilizó muchísimo. Intel continúa con esta línea de procesadores 80 y luego sale el CPU 8086 de 16 bits. También lanza el 8088, que era una versión de bus de 8 bits del 8086. Así que bueno, Intel continúa esta línea de procesadores 8086 como el 801-86, también conocido como 186. Quienes tengan de 40 para arriba quizás recuerden las primeras PCs de escritorio que venían con 186, 286, 386 y 486. ¿Quién no ha tenido una 286 o una 486, que eran palabras mayores en su infancia? Bueno, durante un tiempo Intel sacó esta gama de procesadores, los 80-186, que se conocían como 186, el 8286, que se conocía como 286, el 8386, que se conocía como 386, y el 8486, que se conocía como 486. Para agrupar a todos estos procesadores y nombrar la arquitectura, utilizaron una variable para el primer número, o sea, una X, ¿no es cierto? Pero ahí es donde cometen el error, porque mantienen el 86, por lo cual surge x86 o i386. Es así realmente como Microsoft se apropia de las arquitecturas de los procesadores, mejor dicho del nombre, y transmite un mensaje engañoso, o mejor dicho, cuanto menos un mensaje que no es científico ni tiene ningún tipo de correlación con la cantidad de bits que tienen los procesadores. Es decir, le pone x86 y el procesador, como verán, no tiene nada que ver, ni siquiera tiene 86 bits. Por supuesto que no. Que de hecho, para que se den una idea, tanto la 186 como la 286 fueron procesadores de 16 bits, mientras que la 386 y la 486 eran de 32 bits. Sin embargo, a todos se les dijo x86 o i386. Bueno, ¿qué pasó después de estos algo 86? Bueno, Intel saca la línea Pentium, que eran técnicamente 586 y superiores. Entonces aparece el Pentium, aparece el Pentium 2, no hubo Pentium 1, el Pentium 1 se llamó Pentium, aparece el Pentium 2, el Pentium 3 y el Pentium 4. Luego hubo algunos casos atípicos como el Core Duo y el Core 2 Duo. Pero bueno, en ese momento, cuando los fabricantes de procesadores estaban lanzando sus procesadores de 64 bits, Intel decidió lanzar su propia línea de procesadores de 64 bits utilizando una nueva arquitectura y dejando a AMD con x86. Esta nueva arquitectura se llamó Itanium. Itanium no tenía nada que ver con el x86, aunque sí tenía una capa de emulación o un núcleo para poder ejecutar código legacy, digamos, ¿no es cierto? Que eso era algo muy necesario por el hecho de la cantidad de software que había creado para todo esto. Así que bueno, dado que AMD se queda con x86, AMD lanza el x86-64, que es lo que conocemos hoy como AMD 64. Las primeras líneas que saca AMD con esta tecnología fueron el AMD Athlon 64, el AMD Sempron 64 y el AMD Opteron 64. Y acá es donde vuelve a la carga Microsoft con XP. Microsoft tuvo que lanzar versiones de 64 bits para XP, así que lanzaron el 64 bits Edition de Windows XP para el Itanium. Y ahí a Microsoft le surge la necesidad y necesitaba hacer una versión para arquitecturas AMD 64. Así que, ¿cómo se imaginan que llamó a su sistema operativo para seguir una nomenclatura correcta? ¿Windows XP Profesional x86-64? No. ¿Windows XP Profesional AMD 64? Tampoco. ¿Qué hizo Windows? ¿Qué hizo Microsoft? Le puso Windows XP Profesional x64. Y entonces ahí es donde surge el gran problema. Aunque sabían que no existía tal cosa como un x64, les gustó porque sonaba pegadizo y porque generalmente Microsoft apeló a un público que no entendía demasiado de este tipo de cuestiones. Así que ahí aparece la confusión entre x86 y cantidad de bits. Es todo culpa de Microsoft. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y dentro de algunos días vuelvo a la carga con más de procesadores, pero para hablar más que nada de AMD 64, de ARM y de PowerPC. ¿Dale? Bueno, les mando un beso grande. Adiós.